Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué escurrida, qué menguada está la representación de los... Pues no está el... ¿Esperáis a alguien? Pues cuando ustedes quieran. Buenas tardes por su paciencia. Bienvenidos a esta comparecencia para contarles brevemente nuestra participación en el próximo pleno de pasado mañana. Bien, nos parece que el punto más importante de este pleno va a ser la convalidación del decreto 2/2012 del Gobierno extremeño, que convalida el decreto 20/2012 del Gobierno de Madrid. En este decreto es el que se pretende convalidar y autorizar el descuento de las pagas extras a los trabajadores públicos y las medidas de la incapacidad laboral transitoria, que supone reducciones salariales importantes para los trabajadores. Nosotros no vamos a convalidar ese decreto. Y nos parece que eso es perfectamente coherente con lo que venimos haciendo y diciendo en el Parlamento extremeño. Los recortes que dependan de Izquierda Unida, los recortes en los que podamos intervenir, serán frenados y rechazados. Otra cosa será otros recortes que vienen desde otras instancias superiores, en esas decisiones en cascada que hemos dicho algunas veces, de Europa, de Madrid. Pero en el ámbito de nuestra competencia, los recortes que dependan de la decisión de Izquierda Unida de Extremadura, esos recortes serán rechazados. Y, por lo tanto, vamos a votar en contra de la convalidación de ese decreto. Los problemas que pueda crear sobre el déficit y sobre otras cuentas presupuestarias, eso ya tendrá que resolver el Gobierno a su manera. Nosotros no asumimos la obligatoriedad de cumplir, de plegarse ante el objetivo de déficit. Aunque todos los presidentes autonómicos, hace poco más de un mes, juraran fidelidad al señor Rajoy sobre el objetivo de déficit, Izquierda Unida no asume ese compromiso. Porque seguimos pensando que a base de recortes y a base de ajustes no se va a salir de la crisis. Es nuestra forma de expresar que hace falta otra política y otras fuentes de financiación y otras reformas que no son las que están aplicando. Y saben que les hablo de lucha contra el fraude, reforma fiscal, intervención en bancos para obligarles a mover el dinero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese punto es muy importante porque él va a ser el primero que se tarde en el Pleno. Luego el Pleno está relativamente, digamos, descargado de funciones y acabará a mediodía, y nosotros preguntaremos por algo que nos preocupa desde hace mucho tiempo. La aplicación de la ley de subvenciones ha producido que hasta hace unos cuantos días eran 74 ayuntamientos se quedaban fuera de recibir las ayudas para el mantenimiento de los servicios sociales, como consecuencia de aplicar una ley que obliga a las entidades locales a no tener deudas con la Seguridad Social y otras entidades. Y al aplicar literalmente esa ley, que se elaboró al final del mandato socialista, muchos ayuntamientos han quedado fuera. Y queremos saber cómo el Gobierno extremeño va a resolver esa situación, porque los vecinos de un pueblo que reciben servicios sociales no son culpables de que su alcalde haya gestionado mal o no haya pagado las cuentas de la Seguridad Social o no haya asumido sus obligaciones. Entonces queremos que el Gobierno extremeño explique cómo va a resolver esa situación para que las culpas de los alcaldes, muchos de ellos que ya no están en activo porque fueron relevados, no recaigan sobre los vecinos, sobre los ciudadanos que son los que necesitan esos servicios. Esa pregunta la hará un servidor de ustedes. Y luego también quería comentarle brevemente pues las comparecencias que se han venido haciendo de distintos altos cargos, que yo sé que la costumbre es comparecer antes o después y hacer una comparecencia por cada presencia de altos cargos. Simplemente decirles que cada comparecencia es más de lo mismo. La primera parte están copiadas unos de otros, hablan de austeridad, de ajuste, de recortes y, naturalmente, asumen que son presupuestos insuficientes, que son presupuestos, digamos, ojalá que de subsistencia. En ningún caso son presupuestos expansivos y son presupuestos que nos pongan en la renta de la recuperación, como ha dicho pomposamente el señor consejero. Nosotros no compartimos ese optimismo, naturalmente que no, y nos parece que inciden en lo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo de las políticas de recorte y de ajuste.
Nosotros vamos a enmendar, estamos preparando nuestras enmiendas parciales para intentar que los servicios sociales, todo lo que es el marco de la ayuda a la dependencia, a la discapacidad, queden con las cantidades que tenían, para que no tengan merma en la prestación de su servicio. Vamos a incidir también para que los ayuntamientos tengan recursos suficientes, o por lo menos los recursos que tenían antes para mantener las prestaciones a través de la EPSA, porque nos parece que los ayuntamientos son los primeros en la trinchera de la lucha contra el desempleo. Y luego que las partidas van destinadas a empleo, a ver si es verdad que consiguen invertir la tendencia de este desastre en el que estamos mes a mes, que nos hundimos un poco más, sobre la cifra de desempleo. Si tienen ustedes alguna pregunta, como siempre, mucho gusto en responderla. Sí, Pedro, yo tenía una pregunta acerca de otro asunto, sobre el suceso, no sé, desagradable que viviste en el ayuntamiento en el cementerio de Almendralejo, en donde, bueno, parece ser que según Santiago, de Izquierda Unida de Almendralejo, bueno, ha denunciado que te insultaron y te abuchearon, No. y dice que fue algo planificado por lo... No, francamente, yo les cuento lo que ocurrió. Desde hace varios años yo acudo a un acto por la memoria histórica que se hace en un pequeño panteón que hay en Almendralejo. Desde que soy coordinador he acudido siempre el 1 de noviembre a ese acto. Y en ese acto se leen poemas, se hacen pequeñas declaraciones, se hacen pequeñas lembranzas de las personas que estaban allí, y yo acudí ese año como todos los demás. Entonces, una persona que según me dijeron después, acudía por primera vez, me dijo que cómo estaba yo allí con lo que estamos haciendo en la Asamblea, que cómo tenía cara de estar en ese acto con lo que estamos haciendo en la Asamblea. Entonces hubo allí diversas palabras en contra de esa persona también, que no era el momento de hacerlo, y tengo que decir con absoluta claridad que Valentín García tuvo un comportamiento exquisito y en ningún momento intervino para azuzar a nadie. En todo caso dijo, no es el momento, estamos honrando a unos antepasados que no murieron por siglas, entonces no es el momento de hacer ningún tipo de reproche. Y quiero que quede bien claro, porque bueno, daba la impresión de que hasta que yo no intenté hablar no hubo ningún tipo de reclamación. No sé si alguien estaba esperándome, pero desde luego quiero que quede clara la imagen, la figura de Valentín García, que también está allí, siempre lo veo cuando acude a ese tipo de actos, y no hubo ningún tipo de intervención, ni de azuzar a nadie, ni de calentar el ambiente. Y quiero que no quede ninguna duda. Ahora, si aquella persona se identificó o la identificaban como miembro del Partido Socialista, estoy seguro que fue una actuación absolutamente individual. No puedo hacer no lo achaco a nadie más. No sé si eso clarifica, espero que clarifique lo suficiente. Creí que iba a ser por otro suceso, más reciente. Nada más. Pues muchísimas gracias y... Sí, perdón. Pues ahí esas reuniones se están celebrando. Alejandro es el que tiene todos los datos y que sigue habiendo comparecencias de trabajadores, de altos cargos, de ex altos cargos. La comisión es pública y yo estoy intentando atender al tema de los presupuestos y de vez en cuando Alejandro me hace algún comentario, pero no tengo datos para anunciar nada ni para comentar, digamos, con cierta solvencia algún comentario sobre la comisión. Voilà, c'est tout. Avec plaisir. Au revoir.
no has cumplido más que con lo que es la realidad de aquello. El problema de Pedro es que lo conozco desde que era chico y tiene ya 61 años. Entonces, todas las encuestas las he hecho en todos los ámbitos y sé cuándo no cumple. Y es en muchas ocasiones, no solo en política. No, me refiero a sus aspectos deportivos. Ni cumple en la carrera, ni cumple con la piragua, porque ya a la edad le pasa factura. Bueno, vamos a los asuntos que hemos impulsado para el Pleno. Como se pongan malos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, no hay Pleno. Porque ya sabéis que aquí hay la costumbre de pesar las iniciativas. Si pesan poco, se suspende el Pleno. Ya hemos tenido experiencia en el pasado, ¿verdad? Menos mal que en esta ocasión, aunque solamente somos el único grupo que impulsa cosas en este Pleno, no nos han cerrado la asamblea. Bien, nosotros hemos impulsado la comparecencia de la consejera de Educación y Cultura para informar de cómo va a afectar a Extremadura y a la ley que aprobamos de Educación de Extremadura el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa del Gobierno de España, más conocido como la contrarreforma BER. La propuesta de impulso para que la Cámara, para que la Asamblea apoye que en un plazo no superior a 6 meses la Junta de Extremadura traiga un plan de infraestructuras para la construcción y mejora de las instalaciones escolares en la región. Saben todos ustedes que en el presupuesto del año 2012 la Junta de Extremadura decidió que no se construían nuevos colegios y dejó todos los que estaban en disposición de ser construidos paralizados, algunos de ellos en localidades en las que es muy necesario esa reposición de las instalaciones educativas, sobre todo porque estamos hablando no de infraestructuras físicas, estamos hablando de que es imprescindible para la mejora de la calidad educativa. Por tanto, cuando nosotros dijimos que los presupuestos del 2012 castigaban la calidad educativa, este es el mejor ejemplo de que así es. Por tanto, traemos una iniciativa a la Cámara para que obliguemos a la Junta de Extremadura a que en un plazo no superior a 6 meses haya un plan de infraestructuras educativas para la reposición de todos los colegios nuevos que se necesitan en la región. Traemos también igualmente una propuesta de impulso para no suprimir las áreas de rehabilitación integral, las ARI. Ya saben ustedes que en el último pleno hubo preguntas sobre la misma. La intención de la Junta, por cierto, nada novedoso, sino continuidad de lo que está haciendo, de ir desmantelando todo lo público, pues ha desmantelado las oficinas de vivienda y ha desmantelado las áreas de rehabilitación integral. Las áreas de rehabilitación integral juegan un papel importante desde 2 puntos de vista. El primero, porque son un instrumento esencial para la conservación del patrimonio en las ciudades. Y la segunda, porque a través de la rehabilitación de las viviendas, de los edificios, de las zonas monumentales de las ciudades, estamos generando empleo. Hoy en día la construcción no se concibe como grandes infraestructuras ni como grandes construcciones de viviendas, sino que la construcción podrá tener actividad y podrá generar empleo si de verdad está unida y se fomenta todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas y la rehabilitación de las ciudades monumentales. Por tanto, las áreas de rehabilitación integral juegan un papel importante y la Junta de Extremadura quiere anularlas. Y llevamos también una propuesta de impulso, una propuesta de pronunciamiento para que el Gobierno desista de suprimir las entidades locales menores. Saben ustedes que las entidades locales menores, que dependen a su vez de un ayuntamiento matriz, algunas de ellas tienen un número importante de ciudadanos, que casi podrían ser ayuntamientos independientes, pero tienen un papel
fundamental a la hora de asentar la población en las zonas rurales y sobre todo porque hasta ahora han estado funcionando bien y no hay ningún motivo para que el cumplimiento del objetivo de déficit se lleve por delante a estas entidades locales menores. No hay ninguna razón para que, por tener que cumplir el objetivo de déficit ante la Unión Europea, haya que desmantelar y haya que eliminar las entidades locales menores. Eso es en cuanto a lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista impulsamos para este pleno. Ya digo que no hay ninguna otro impulso por parte de iniciativas de otros grupos. Las preguntas que ha impulsado el Grupo Parlamentario Socialista son las siguientes. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos registrados de paro en el mes de octubre del 2012? Ya saben ustedes que cuando los datos de paro van mal, la nota de prensa de la Junta se fija en las contrataciones. Cuando los datos de paro van bien, la Junta de Extremadura da rueda de prensa, entonces sale la señora vicepresidenta del paro y dice que los datos son buenos por lo que está haciendo la Junta. Cuando son malos, se fijan en el número de contrataciones y en la herencia recibida. Entonces, queremos saber, en la sede parlamentaria, qué valoración hace la Junta de Extremadura de esos datos del paro, que son tremendamente negativos. 4.192 parados más, llegando a unas cifras insostenibles de paro. Y, sin embargo, la Junta de Extremadura sin asumir responsabilidades. La segunda pregunta: ¿qué impacto tendrá el copago del 10% de las prestaciones ortoprotésicas sobre la población extremeña? Saben ustedes que el Ministerio de Sanidad, que es una máquina de imponerle copago a los ciudadanos españoles, no contento con imponerle el copago sanitario de las medicinas a los ciudadanos, fundamentalmente a los pensionistas, en su última reunión del Consejo Intersectorial de Sanidad, pues ha puesto en marcha el copago del 10% de las prestaciones ortoprotésicas. La siguiente pregunta es: ¿qué está sucediendo en la gestión de los recursos humanos en el área de salud Coria Cáceres? Hay elementos más que suficientes para pensar que está pasando algo, porque hay lugares que están gafados para este Gobierno. Por ejemplo, el sillón de consejero o consejera de Salud y Política Social. Por ejemplo, el sillón de director general de FEVAL. Por la dirección general de FEVAL han pasado ya 4 personas. Debe ser que está agafado el sillón, y no será por las personas ni por quienes les eligen. Pues hay un área de salud, que es la de Coria Cáceres, que está agafada desde que este Gobierno dice que gobierna, porque hay unos problemas entre los trabajadores sanitarios con la dirección, y de la dirección con la dirección gerencia del SES y con la consejería, que son considerables. Entonces, queremos que nos dé una explicación el consejero correspondiente. Y la última pregunta es si la Junta de Extremadura cumplirá con el compromiso de la resolución de ejecución de la partida destinada a la convocatoria para ayudas a la ONG con respecto al presupuesto del 2012. Aquí se sacó mucho pecho en la Asamblea de Extremadura con las ayudas a la cooperación y al desarrollo. Aquí se dijo que no se iba a recortar el presupuesto. Y efectivamente, la partida presupuestaria no se recortó, porque quedaba muy bonito decir que cómo iba a ser la izquierda la que garantizara la ayuda a la cooperación y al desarrollo, que para eso estaba la derecha de la región. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de ejecutar el presupuesto no se ejecuta, con lo cual es exactamente igual como si se hubiera recortado. Entonces le vamos a preguntar a la Junta de Extremadura si tiene intención de cumplir y gastarse el dinero que estaba comprometido para la cooperación. Y por último, el Gobierno de la Junta de Extremadura ha impulsado la convalidación de un decreto ley, el Decreto Ley 2/2012, en el que trae a transposición a la legislación regional del Real Decreto Ley que publicó el Gobierno de Mariano Rajoy el día 13 de julio.
Ese decreto, recordarán ustedes que era, ese Real Decreto del Gobierno de España era el que le hurtaba las pagas extraordinarias a los funcionarios, le quitaba la negociación colectiva, le quitaba las horas sindicales, le quitaba los derechos en casos de incapacidad temporal, en casos de bajas por enfermedad o por accidentes, etcétera, etcétera. Es decir, era el robo a los empleados públicos, además de otras muchas cuestiones que criticamos en su momento sobre ese Real Decreto Ley. La Junta de Extremadura trae para su transposición a la legislación regional ese Real Decreto Ley, ese Decreto Ley a través del 2/2012. Nuestra posición la vamos a discutir hoy en el grupo parlamentario, que como siempre nos reunimos previo al Pleno. Pero quiero anticiparles que el Grupo Parlamentario Socialista está en contra de que se le quite la paga de Navidad a los empleados públicos de la región. Segundo, está en contra de que se le rebajen las prestaciones en caso de incapacidad laboral a los empleados públicos. Si bien es verdad que el Real Decreto del señor Rajoy es mucho más lesivo que el que presenta la Junta del el Gobierno del señor Monago, siguen siendo recortarle derechos a los empleados públicos. Y eso, que es de obligado cumplimiento, tiene que asumirlo el señor Monago. No es necesario que lo traiga a la Asamblea de Extremadura porque es legislación básica del Estado. Y debería haber también hecho ya el correspondiente anuncio de que iban a rebajarse las pagas los altos cargos. Lo traen a colación también en este Real Decreto. Por tanto, es un Real Decreto que contiene muchísimas medidas con las cuales, en la mayoría de los casos, estamos en contra, evidentemente, porque recortan los derechos a los empleados públicos, y así lo manifestaremos en el debate del próximo jueves. Y hay otras, evidentemente, que no es que estemos de acuerdo, es que, por ejemplo, la Asamblea de Extremadura ya las ha tomado. Por ejemplo, recortar la paga de Navidad a los trabajadores y a los diputados de la Asamblea, cosa que la Junta de Extremadura todavía no se ha hecho sobre el Consejo de Gobierno. Eso también va en el Real Decreto, pero son cosas que ya están hechas. Por tanto, es un decreto ley que está hecho de cara a la galería para intentar suavizar los terribles recortes que el Gobierno del señor Rajoy y el Gobierno del señor Monago están haciendo a los empleados públicos, pero que en ningún caso contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Es verdad que cuando tienes tantas materias tienes que decidirte sobre votar en contra o abstenerte en función de la cantidad de cosas que pongas en cada una de las dos cestas, pero nunca el Grupo Parlamentario Socialista apoyará la convalidación de este decreto ley porque recorta sustancialmente los derechos de los empleados públicos. Y eso es todo lo que dará de sí el pleno del día 8 de noviembre, que, como digo, pues nosotros hemos intentado que vaya vinculado, como siempre, a lo que hoy preocupa a la ciudadanía, que es fundamentalmente la educación y la generación de empleo a través de las áreas de rehabilitación integral. Y, como siempre, pues a sus preguntas si lo estiman conveniente. Por lo que has dicho respecto a la convalidación del Real Decreto, pese a que has dicho que lo voy a dar en el grupo, luego al final has concluido que lo voy a poner. Que no vamos a apoyarlo. Es decir, lo que descartamos es que vayamos a votar a favor de este Real Decreto. Perdón, de este decreto ley. Sí, en función de el peso de cada una de las materias. Es decir, estamos de acuerdo en que la Junta de Extremadura tiene que recortarse a los altos cargos el salario en la parte correspondiente a la paga de Navidad. Estamos de acuerdo en que se mejore parcialmente la IT, pero estamos en contra de que se empeore. Por tanto, estamos discutiendo en este momento cuál será la posición, si abstención o voto en contra. En cualquier caso, lo que sí tenemos claro es que nunca votaremos a favor de que se quite la paga de Navidad a los empleados públicos. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.
Buenos días a todos, gracias por acudir una vez más a esta reunión, a esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Ya han intervenido el resto de portavoces parlamentarios, saben cuál es el contenido del orden del día de la sesión plenaria del próximo jueves. Yo brevemente voy a indicarles cuál, desde el punto de vista de este grupo parlamentario y en atención precisamente a esos puntos del orden del día, entendemos cuáles van a ser las líneas a fijar en dicha fecha. En primer lugar, va a ser la convalidación precisamente del decreto 2/2012 de 8 de octubre. Y aquí no nos queda más remedio que decirle a los extremeños, al contrario de lo que se ha podido manifestar por parte de algún otro grupo parlamentario, que de lo que estamos asistiendo es simplemente a la implementación de unas medidas como consecuencia del robo que durante 8 años se ha venido sometiendo a todos los españoles y más concretamente a los empleados públicos. No queda más remedio que efectivamente implementarlo en lo que es la comunidad autónoma extremeña y por lo tanto vendrán dentro de lo que son los parámetros más conflictivos de esta convalidación lo que es efectivamente la supresión de la paga extra también para los altos cargos y el propio Consejo de Gobierno de Extremadura. A continuación será la comparecencia de la consejera de Educación y Cultura a los efectos de informar sobre la posición de este Gobierno, del de José Antonio Monago, en relación con el anteproyecto de la Ley Orgánica sobre la mejora de la calidad educativa del Gobierno de España. Tendremos la oportunidad de escuchar a la señora consejera, quien sin duda será valorar lo que es la actividad frenética que ahora mismo en materia educativa se está llevando a cabo. La tercera propuesta de impulso, instando al Gobierno de Extremadura a presentar ante la Cámara en un plazo no superior a 6 meses un plan de infraestructuras para la construcción y mejora de instalaciones escolares en la región. Brevemente, nos llama la atención poderosamente que se pueda tener la arrogancia por parte del Grupo Parlamentario Socialista de pedir que se haga un esfuerzo económico más a los ciudadanos sobre lo que es la negociación de estos presupuestos para el próximo año 2013, cuando parece que se les olvidó que precisamente todos los fondos europeos destinados a tal objeto fueron sobreejecutados, al igual que los de sanidad, en simplemente un 180%. Por eso nos parece que la desvergüenza al presentar esta propuesta de impulso es alta y entendemos que no han medido muy bien cuáles son los esfuerzos que se le están pidiendo precisamente a los extremeños. La propuesta de impulso a continuación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno de Extremadura a no suprimir las oficinas, las áreas de rehabilitación integral, también conocidos como los ARI, y mantener los puestos de trabajo que se derivan de las mismas. Miren ustedes, nosotros tenemos claro que hace falta, es necesario, es una exigencia que se nos hace al Poder Legislativo y, en definitiva, a los gobiernos responsables a tener que racionalizar los gastos. Hay una frecuencia que hay que ordenar. ¿Cuál es la duplicidad precisa de organismos que suponen al administrado un sobrecoste absolutamente injustificable? Por eso entendemos que estas oficinas, que de ninguna forma, al contrario que como pretende el Grupo Parlamentario Socialista confundir a la ciudadanía, se pretenden eliminar, quedarán los puestos de trabajo sometidos a lo que vienen siendo la actualidad, es decir, a los propios ayuntamientos. Y no será precisamente el Gobierno de Extremadura, no será la Asamblea de Extremadura quien tendrá que decidir sobre esos puestos de trabajo de las personas que actualmente están desarrollando esa labor. Hay personas, hay trabajadores que tienen la condición de funcionarios y poco se puede decir sobre ellos. Hay personal laboral que, como digo, deben ser los propios ayuntamientos de quien dependen esas oficinas, a quién dirigirle precisamente esa pregunta. Con lo cual, traerlo aquí a la Cámara no es otra cosa sino querer generar una confusión a la ciudadanía y simplemente generar cortinas de humo precisamente por el problema que internamente les afecta. El siguiente punto es una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a retirar la medida anunciada por el Consejo de Ministros
relacionado por la que se suprimirán las entidades locales menores. El Grupo Parlamentario Popular, y me consta que el propio Gobierno está trabajando desde hace ya mucho tiempo en este sentido. Ha habido reuniones periódicas con los alcaldes, precisamente en sintonía y para preceptuar lo que va a ser el posicionamiento de este grupo parlamentario, que sin duda va a estar acorde con lo que son las necesidades y, por lo tanto, con lo que son las propias entidades locales menores. Y a continuación se verá lo que es una interpelación en materia de políticas activas de empleo, que, como saben, y por parte de la propia vicepresidenta y por parte del Gobierno de José Antonio Monago y, cómo no, por parte de este grupo parlamentario, estamos y repetiremos una y otra vez que para nosotros es lo esencial, es lo primordial, lo que es la creación y el sostenimiento del empleo en Extremadura. Este grupo parlamentario ha introducido también para su contestación por parte del consejero de Sanidad una pregunta relacionada con el pago a las empresas farmacéuticas que suministrarán a los hospitales de la región. Miren ustedes, una vez visto lo que son los puntos del orden del día, me gustaría informarles también sobre algún aspecto abordado en la Junta de Portavoces de esta mañana, cuál es una situación que hoy se ha hecho eco algún medio de comunicación y que entristece sinceramente la labor de los políticos que queremos trabajar por ese sentido público y por ese bien público y, en definitiva, dignificar algo que no nos obliga a nadie a estar aquí y que lo hacemos con ese carácter voluntario, pero sobre todo para trabajar por el bien y por el bien público. Me estoy refiriendo precisamente a una actitud absolutamente, si me permiten la expresión, abertzale, que está manteniendo concretamente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la justificación injustificable de una actitud absolutamente reprochable por parte de un diputado quien ya públicamente ha admitido su error y ha pedido disculpas públicas. Nos parece loable, efectivamente, el gesto que ha tenido dicho diputado de reconocer que la Cámara no es el sitio apropiado para proferir tales insultos graves a quien en ese momento estaba presidiendo la Cámara, que no era otro que el propio presidente de la Asamblea, en definitiva del Poder Legislativo de la Comunidad Autónoma Extremeña, y lo que es lamentable es que sea su portavoz quien intente justificar ante la opinión pública el hecho absolutamente detestable de un miembro del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Y para que me entiendan, les pongo un símil. Cualquier persona que nos esté escuchando y le pueda gustar el deporte del fútbol, se puede acordar de aquella dura entrada que Pepe le hizo a Dani Alves. Pues esto sería el símil tan absurdo como pensar que Casillas, que es el capitán del equipo merengue, donde estaba jugando Pepe y que hizo una entrada absolutamente deleznable, se acercase a Dani Alves y, en vez de intentar cubrir la situación como buen capitán que es del equipo, lo que hiciese fuera el darle otra patada en las espinillas al jugador del equipo contrario. Nos parece lamentable y por eso entendemos que es absolutamente injustificable que ahora, por parte del capitán, del representante, del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aborde este tema desde la defensa absolutamente injustificable de un hecho, como digo, absolutamente inapropiado y deleznable por parte de un miembro del Legislativo extremeño. Miren ustedes, este portavoz que les habla al mismo tiempo asume la presidencia de una comisión, concretamente la de la investigación no permanente sobre el consorcio Feval. Hace unas pocas fechas ha tenido que buscar amparo ante la presidencia de la Cámara, ante la mesa de la Cámara, por un hecho absolutamente también reprochable, cual es una falta de respeto no solo a este presidente, al presidente que en su momento estaba ejerciendo esa labor en esa comisión, sino, lo que es más grave, a la ciudadanía que estaba viendo públicamente esa comisión. ¿Y en medio quién estaba?
vuelve a estar el mismo capitán, el mismo responsable y, en definitiva, el mismo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. El señor García debe hacer un esfuerzo para entender que su posición ahora mismo en esta Asamblea no está ajustada a lo que son los cánones y las exigencias que cualquier persona razonable, o mejor dicho, cualquier responsable público, en atención precisamente a esa responsabilidad que todos los ciudadanos le han dado para que esté aquí respondiendo ante un hecho constatable cuál es, los intereses públicos de la ciudadanía extremeña, se comporte de la forma absolutamente injustificada e injustificable como con la que se ha comportado. Por eso desde aquí entendemos que el señor García no es digno de seguir asumiendo la portavocía, la responsabilidad pública del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Le exigimos públicamente que retroceda en las maneras abertzales a las que está asumiendo la política y que desde luego hace un flaco favor a lo que ahora mismo pueda ser una crítica a esa responsabilidad que se nos está exigiendo a todos los que, como digo, voluntariamente estamos aquí. El que no quiera asumir esa responsabilidad, que se vaya a su casa. Y desde luego, nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, exigiremos en todo momento respeto a lo que son los compañeros, respeto a lo que es el reglamento de la Cámara y, sobre todo, respeto al ciudadano extremeño, que es, en definitiva, al que nos debemos. Si tienen alguna pregunta que hacerme, estaré a su plena disposición. Pero esto concreto, ¿lo han pedido ustedes al señor García que adopte algún posicionamiento, el partido y el Senado? No, vamos a ver, supongo que tienen conocimiento de lo que acaeció en el último pleno, donde se profirieron por parte de un diputado del Grupo Parlamentario Socialista graves insultos al presidente de la Cámara. Esos insultos fueron recogidos casualmente por una de las cámaras de circuito cerrado de la Cámara, que al mismo tiempo fueron expuestos públicamente, como todo lo que se hace en esta Cámara, en aras a lo que es la transparencia, y que, bueno, pues algún medio de comunicación se ha hecho eco y ha podido traducir, porque aquí no se habla de interpretar, aquí lo que se ha hecho ha sido traducir simplemente el lenguaje de signos, y se ha llegado a lo que es esa traducción, con lo que suponen insultos graves a la máxima responsabilidad, cuál es el presidente de la Cámara. Lo que nos llama la atención y el reproche que desde este grupo parlamentario hacemos, pero de una forma firme, como me pueden entender, es que el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en vez de apoyar o simplemente echar tierra, tratar de suavizar la situación que ya su propio diputado había corregido, había asumido su error y había pedido públicas disculpas, en vez de hacer eso, como digo, el propio portavoz del Grupo Parlamentario Socialista lo que hace es lo contrario. Y al mismo tiempo, prácticamente, aparte de justificar lo que hizo su diputado, el diputado que está bajo su responsabilidad, porque no olvidemos la responsabilidad que tiene cualquier portavoz del grupo parlamentario, cuál es la máxima del resto de los diputados que conforman el grupo, al margen del presidente con obviedad, lo que hizo fue reprochar al propio presidente de la Cámara la actitud que había tenido. Nosotros estamos perplejos con esa justificación y, por lo tanto, entendemos que eso, junto con el otro hecho que, como digo, ya se ha pedido, se ha utilizado ya el amparo reglamentario ante la propia mesa de la Cámara, entendemos, como digo, desde este grupo parlamentario, no es digno de seguir representando la portavocía y, por lo tanto, la representación del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Desde incluso este grupo parlamentario no ha podido entender cómo, a fecha de hoy, habiendo transcurrido ya desde la comisión sobre investigación del consorcio FEVAL, en que ocurrieron los hechos, todavía no haya habido ninguno de los 3 miembros del Grupo Parlamentario Socialista que fueron objeto de reproche a través de este recurso de amparo que se formuló por parte del presidente de la comisión, no se hayan, como digo, dignados a hacer ningún comentario
ni a este presidente ni a ningún otro miembro de esta Cámara. Pues ahí también les exhorto a que lo puedan comprobar ustedes mismos en las grabaciones que están a su disposición de las comisiones de investigación sobre el consorcio Ceval. Yo solo les puedo decir que por parte de algún miembro de la comisión se llegó a ofender, como digo, no a este presidente, no al resto de los diputados, sino a los ciudadanos, profiriendo frases como «vete a tomar por culo». Lo siento mucho, pero como es una literalidad y ustedes pueden comprobarlo, es una comisión pública, no hago más que reflejar y lamentar profundamente esta circunstancia. Circunstancia que, por otra parte, espero que no vuelva a ocurrir y, sobre todo, que le haga pensar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que con actitudes como esa, desde luego que hacemos cualquier cosa menos trabajar en pro y a favor de lo que se denomina llamar la clase política, que, como digo, estamos aquí con carácter voluntario, nadie nos obliga. Si alguien no quiere estar, que se vaya a su casa y que deje paso a personas que seguramente lo puedan hacer con mayor rigor y, sobre todo, con mayor respeto a lo que son las responsabilidades públicas. Miguel, de todas maneras, la iniciativa que traen de la transposición del Real Decreto es una medida de obligado cumplimiento, con lo cual, si no sale aprobado el próximo jueves, el Gobierno lo tiene que transponer. Sí, de lo que se trata básicamente es de una implementación en lo que es la normativa de la comunidad autónoma, precisamente de ese Real Decreto. Por eso que se llega a aplicar sí o sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias y buenos días.